Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno que podemos estar en esta mañana, en esta ocasión, delante de ustedes y que pueda compartir la palabra del Señor. Para tal efecto, me gustaría que si pueden tener a mano su Biblia, la palabra del Señor, y vayamos juntos a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 de los versículos 5 al 9. No los voy a leer porque eventualmente los estaré explicando en su momento. Pero me da mucho gusto que puedan en esta mañana ustedes estar ahí en su casa, en su hogar, no estén sentados en algún sitio, y que por un momento ustedes puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios para este día. Amén, amén. El pasaje en cuestión está hablando acerca de las cualidades o las virtudes espirituales. Y el apóstol Pedro especifica de qué modo debe vivir un cristiano virtuosamente. Y por los siguientes minutos vamos a estar hablando un poquitico acerca de eso, acerca de qué modo debe vivir un cristiano virtuosamente, a saber, reclamando las promesas de Dios y evitando la corrupción del mundo. El apóstol Pedro detalla las cualidades que debe tener el cristiano para llevar una vida productiva y eficaz, y exhorta al creyente, a todos nosotros, a ser poseedor de cierto número de virtudes, de las cuales estaremos hablando enseguida. En la fe es la que encabeza esta lista. Dice la palabra del Señor, precisamente por eso dice, esfuérzate por añadir a su fe bondad, a la bondad conocimiento. Pedro reitera la idea de los versículos procedentes. Para tal efecto usted tiene que leer en la porción que mencionamos en 2 Pedro 1, de los versículos 1 al 4. Y eso le va a dar a usted un contexto, porque él dice, precisamente por eso. Eventualmente el apóstol Pedro se está refiriendo con anterioridad a la obra de Dios al salvarnos. Ahora él está enfatizando el proceso de la salvación y a la vez añadir a la fe ciertas virtudes para tener un conocimiento más amplio de las cosas de Dios. En cierto sentido dice lo que Pablo escribiera en una de sus epístolas, en Filipenses 2, 12, 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra. Dios nos ha dado sus promesas y fiel a su palabra, sabemos que Dios las va a cumplir. Ahora, Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros sabemos que Dios siempre va a hacer su parte y la mayor parte y la más importante posiblemente, pero Él espera que nosotros hagamos nuestra parte también. En consecuencia, el apóstol Pedro escribe, esfuércense por añadir. En el texto griego de esta frase en particular es muy interesante. Pedro emplea el sustantivo esfuerzo, luego viene el verbo aplicar y finalmente el verbo añadir. El sustantivo mismo significa diligencia, y lo que Pedro hace es que coloca el sustantivo en primer lugar para darle énfasis. Y llega al punto de comunicar la idea de apurarse, de esforzarse. Es decir, cuando Dios llama a una persona, Él quiere que ésta haga todo el esfuerzo posible para obedecer este llamado divino y que lo haga sin demoras. El verbo que Pedro menciona aquí, aplicar, significa que debemos presentar nuestras diligencia ante Dios y colocarlas junto a lo que Dios hace por nosotros. Si bien la iniciativa siempre proviene de Dios, como dijimos anteriormente, Él obra nuestra santificación cuando nos ponemos a trabajar. Y esto es parte de un proceso también. Más adelante lo miraremos un poquitico más de cerca. El verbo añadir significa en griego, esta palabra proviene de la palabra griega que nos habla de escena y de drama. El director de una obra teatral de aquel entonces
no solamente dirigía el reparto junto con el Estado, él también pagaba los gastos en que incurrían los miembros para poder brindar una presentación escénica. En otras palabras, el director del coro añadía su propia contribución monetaria a una suma importante que daba al Estado, que él aportaba. Este verbo añadir significa entonces que el creyente contribuye prodigamente a su salvación. Pedro presenta una lista de virtudes, de las cuales la fe es la primera y el amor es la última. Déjeme decirle que los estoicos insistían en que en la vida debe haber continuamente en lo que ellos llaman prócope. En otras palabras, debe haber un progreso moral. En la vida cristiana tiene que haber entonces un avance moral constante, y es a lo que Pedro nos va a llevar paso a paso a través de estos atributos, o estas virtudes, perdón. Las primeras tres virtudes son las que detallamos a continuación. Primero que él pone como base, como fundamento, es la fe. Para Pedro, la fe es la convicción de lo que Jesucristo dice es verdad y que nosotros nos podemos entregar a sus promesas. La palabra fe, proviene de la raíz griega pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de la verdad. El principio de la fe en realidad nos lanza en una interminable empresa ética. Hemos hablado anteriormente acerca de esto, también cuando hablamos de los atributos morales de Dios, en una empresa moral que nos lleva a desarrollarla. Esta confianza eventualmente viene en Jesús y está en Jesús. Fe es el distintivo de que somos un pueblo de Dios. La fe es el cimiento de la vida cristiana. La fe es la confianza personal que tiene el creyente. Podemos ir al versículo primero del pasaje en cuestión que estamos hablando. Es la confianza subjetiva que tiene en su Señor y Salvador, y es por eso la base de su vida espiritual. La fe es la raíz de todas las otras virtudes que Pedro menciona. El apóstol Pedro exhorta a los lectores en su carta a añadir a la fe las virtudes que se mencionan. Estas virtudes son inalcanzables si no se ha dado el primer paso, y eso tiene que ver con la fe. Además, a causa de nuestra confianza en Jesús, nuestra fe tiene su fundamento, el cual es el Señor Jesucristo. Luego aparece de la fe, encontramos bondad. Bondad es el poder moral desarrollado al que permanecer fiel a la prueba. De las virtudes que están involucradas directamente con la fe, Pedro menciona en primer lugar a la bondad. Está relacionado con una de las características de Dios. Por ser un atributo divino, debemos reflejar esta virtud en nuestras propias vidas. Nuestra conducta diaria debe ser una demostración de un excelente moral, de vivir una vida excelente moralmente hablando. La fe y la excelencia se sustentan mutuamente. Luego aparece otra virtud que se llama conocimiento. Pedro usa la palabra gnosis. Esta palabra habla de conocimiento creciente, especialmente cuando hablamos acerca de las virtudes espirituales. Esto destaca eventualmente la importancia de estudiar la palabra de Dios. Es una sabiduría que discierne entre lo bueno y lo malo, y hay que evitar eventualmente lo último. Es la capacidad de manejar la vida con éxito y tomar decisiones correctas a la vista de Dios, conforme eventualmente al conocimiento de la palabra de Dios. Y no es la primera vez que nosotros les animamos a ustedes a que podamos leer más la palabra de Dios, y nosotros conoceremos lo que es la voluntad de Dios para nuestras propias vidas. La palabra griega en cuestión da a entender que usamos nuestras mentes, que tenemos discernimiento correcto en todas las circunstancias y que conocemos la cualidad moral
de la gente con que nos encontramos. Ponemos nuestro conocimiento en acción cuando ponemos todo nuestro sentido común en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que pensamos. Además, el conocimiento y la fe van de la mano, ya que la fe es fortalecida por el conocimiento y el crecimiento del conocimiento que está arraigado en la confianza. Esto es gnosis, esto es práctica. Luego aparece en los siguientes versículos, el 6, habla de dominio propio, perseverancia y piedad. Las siguientes tres cualidades que contribuyen a la santidad del creyente son, y hablamos de una de ellas ahora mismo, dominio propio. La palabra clave aquí en griego es enkrateia y significa la habilidad de tener las riendas de uno mismo. La habilidad de tener las riendas de uno mismo. Eso lo dijo Aristóteles. Y este señor distingue 4 estados en la vida. Primero, sofrosine, en la que la pasión ha sido totalmente sojuzgada, o sea, sujeta, dominada a la razón. Y esto nosotros podríamos llamarla perfecta templanza. El segundo estado de la vida que Aristóteles menciona es acolasía, que es precisamente lo opuesto. Es el estado en que la razón está totalmente sometida a la pasión. Podríamos llamarla concupiscencia incontrolable. El tercer estado de la vida que Aristóteles menciona es acrasia, en la que la razón lucha, pero la pasión prevalece. Podríamos llamarlo incontinencia. Y en último lugar, encatreía, en la que la razón lucha contra la pasión y prevalece. A esto lo llamamos autocontrol o dominio propio. Estamos hablando de templanza, es tener bajo control nuestras pasiones. Es el balance para poder aplicar el conocimiento. En el mundo helenístico en que vivió a Pedro, esta palabra pertenecía al ámbito de los deportes. Como dice Pablo en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En los tiempos del apóstol Pablo y de Pedro, asumo yo, los atletas que iban a las Olimpiadas se preparaban para los Juegos. ¿Y cómo se preparaban? Evitaban la comida perniciosa, el vino y el trato sexual. El cristiano debe ejercitar dominio propio en todas las circunstancias y debe hacerlo poniendo su confianza en Dios. Los apóstoles eventualmente cuando leen los evangelios evitan dar un mandamiento detallado acerca del dominio propio que cubre todas las circunstancias. Mencionan el dominio propio para una vida del cristiano en algunas cosas prácticas. Y hay muchos versículos que usted puede mirar en 1 Corintios 7:9, Gálatas 5:23 y Tito 1:8. Luego pasamos a la otra virtud, la cual nos habla acerca de la constancia. Una falta momentánea de autodominio lleva al fracaso y a la pérdida de respeto por uno mismo. Por consiguiente, Pedro añade el concepto neotestamentario de la constancia o perseverancia, ser constantes, ser perseverantes. Esta palabra significa pertenecer bajo determinado conflicto. La perseverancia se define como la característica de uno que no se deja desviar de su propósito deliberado, ni de su lealtad a la fe y la piedad, ni siquiera ante las pruebas y sufrimientos más grandes. La constancia está relacionada con la fe del mismo modo en que una hija está relacionada con su propia madre. Se origina en la fe, ya que el creyente sabe que Dios tiene el control total de cada situación. Pasamos ahora a la virtud piedad, el sebeo, en el griego, que significa compasión, que significa misericordia, pero en este contexto sería ser diligente,
ser que debemos de esforzarnos en que nosotros busquemos conformarnos a la mente de Cristo en todo por el Espíritu Santo. Pedro nos dice que añadamos piedad a la constancia. Esta es la segunda vez que el apóstol introduce ese término piedad. También lo menciona en el contexto del regreso de Cristo, donde se traduce vida piadosa. Y así también en el caso como de Noé y Lot, a quienes llama Pedro justos. Vivieron entre gente impía, usted lo sabe eso. Del mismo modo el cristiano hoy en día busca la piedad en un mundo pecaminoso, lo cual es bastante difícil, pero es posible con la ayuda del Señor. El cristiano entonces practica la piedad cuando está plenamente consciente de la presencia de Dios en toda circunstancia, de tal modo que su vida sea guiada por la consigna del reformador Juan Calvino, que dijo coram Deo, que significa ante la presencia de Dios. Ahora pasemos a otras virtudes que hablamos del afecto fraternal y el amor. Estas dos virtudes son significativas porque ambas expresan amor. Nótese que cuando demostramos afecto fraternal y amor, cumplimos el resumen de los 10 mandamientos. Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno hace una transliteración del griego, el término afecto fraternal es Filadelfia. El término da a entender que expresamos nuestro amor a los hermanos y las hermanas en la iglesia. Pedro escribe: añadir al afecto fraternal, ¿qué cosa? Amor. Amor a un hermano en la fe cristiana. El amor fraternal da evidencia de que hemos nacido de Dios, de acuerdo a 1 Juan 5:1. Al principio, Pedro parece redundantemente en su énfasis en el amor, pero Pedro no quiere que nosotros limitemos nuestro amor a los miembros de la iglesia. Él también reconoce las enseñanzas de Jesús cuando él dice: amad a vuestros enemigos. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 44. El amor, hermanos, es una deuda que tenemos para con todos nuestros prójimos. Romanos 13:8. Sin excepción alguna. En otras palabras, si bien podemos limitar la aplicación del afecto fraternal a la comunidad cristiana, no podemos limitar la práctica del amor, sin limitación alguna. Dios es amor, escribe Juan. El que vive en amor y vive en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16. Así es que el amor que Pedro menciona como la característica final de la serie de estas virtudes es el fruto de la fe en Dios. Nos hacemos una pregunta en esta ocasión. ¿Qué hacemos con las virtudes que Pedro enumera en los versículos precedentes? Estamos hablando ya de los versículos 8 y 9. El apóstol Pedro nos exhorta, hermanos, a aplicarlos para que podamos tener una vida abundante, una cosecha abundante en el conocimiento del Señor Jesucristo. Un descuido de estas virtudes representa una pérdida y una privación espiritual. Pedro declara este asunto en primer lugar positivamente, ese es el versículo 8, y luego negativamente, que luego lo estaremos hablando más adelante, para demostrar el propósito de estas virtudes y las consecuencias de la carencia de ellas. Vamos a ver, el versículo 8. Porque si estas cualidades abundan en ustedes, evitarán que sean inútiles e improductivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si eso hay que hacer, hablemos de algo: aumento en la fructificación. En otras palabras, no estar ociosos.
Segundo, una perspectiva constante que nos capacita para poder ver desde lejos. Una tercera cosa, una segura perseverancia. Y cuarto, una prometida promoción en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunas traducciones que se manejan en relación a este versículo 8, y en este versículo 9 se presta a dos traducciones posibles debido al orden de las palabras en el griego. La extensa frase prepositiva, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, puede ser que sea tomada ya sea como los adjetivos inútiles e improductivos en la presente y en otras versiones, o con el verbo griego traer. Es la primera, en la primera traducción diría, si tenéis una abundante cantidad de estas virtudes, las mismas os traerán a un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la otra traducción es la preferida, dado que el verbo traer también tiene el significado de hacer, lo que junto con el adjetivo inútil parece ser una expresión idiomática. La mayoría de los traductores favorecen esta combinación y presentan la lectura de esta manera: para impedir que seáis ineficientes o ineficaces e improductivos en vuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos del significado de ello. Si nosotros poseemos todas estas virtudes, dice Pedro, y si éstas siguen desarrollándose, vamos a cosechar abundantemente. Va a haber mucha cosecha. Pedro no está indicando en esta ocasión que debemos ir tomando estas virtudes en su orden de procedencia, como si la una dependiera de la otra. No. Más bien indica Pedro que debemos cultivar todas las virtudes al mismo tiempo y verlas crecer y que puedan desarrollarse. Primera Tesalonicenses 3:12. La consecuencia de este desarrollo es que no somos inútiles e improductivos en nuestra vida espiritual, de acuerdo a Gálatas 6:10. Cuando somos ineficaces, estamos, ¿qué cosa? Ociosos. Y cuando no somos productivos, entonces somos inútiles eventualmente en la sociedad. Tal no es el caso cuando todas nuestras virtudes aumentan y dan fruto, especialmente en cuanto al conocimiento de Cristo. Pedro, cuando lee la carta de él, desarrolla un tema favorito en su carta: crecer en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Usted lo puede ver en el capítulo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 8, luego al capítulo 3 y el versículo 18. Del mismo modo en que los padres quieren que sus pequeños aumenten de peso, Pedro también desea que nuestro conocimiento espiritual debe ir creciendo cada vez más. ¿En quién? En Jesús. Hay un himno que algunas veces nosotros hemos cantado, escrito por la señora Elisa Hewitt, y dice: más de Jesús quiero saber, más de su gracia a otros mostrar, más de salvación ver aquí, más de su amor que murió por mí. Esto nos lleva al versículo 9. Pero el que no las tiene, dice Pedro, es corto de vista y es ciego, y ha olvidado que se le ha purificado sus pecados pasados. Entonces aquí tenemos la contrapartida, o sea, el lado negativo de las declaraciones previas que hemos mirado en el versículo 8. Entonces vamos a considerar los siguientes puntos. Habla de deficiencia, habla de ciego y habla también de olvidadizo. Veamos el inciso A, que tiene que ver con deficiencia. La primera palabra de este versículo presenta un contraste, pero, es decir, si hay una persona en la comunidad cristiana que carece de estas virtudes que van desde la fe hasta el amor, dicha persona es inútil, no es productiva. En este versículo, Pedro utiliza la palabra el que y deja de usar el pronombre ustedes.
Pedro no está acusando a sus lectores a quien es escrita esta carta. Solo está declarando lo que está ocurriendo sobre los hechos que se lee. Y para ilustrar este punto, eventualmente Pedro está usando la figura de una persona que es corta de vista y ciego. Ahora miremos en el inciso B que tiene que ver con ciego. La Nueva Versión Internacional tiene la lectura corta de vista y ciego, pero en el texto griego tiene el orden inverso. Una persona ciega no puede ser corto de vista, ¿cierto? Pero una persona que tiene la vista corta puede eventualmente quedar ciego. Sin embargo, los dos adjetivos son en realidad sinónimos. El término corto de vista, que en su transliteración del griego es miopasón, que nosotros conocemos como miope, significa cerrar los ojos o volverlos viscos. La intención es, por consiguiente, decir que una persona sin virtudes espirituales está ciega, como alguien que cierra los ojos. Y con esta ilustración Pedro quiere decir que la persona que descuida el cultivo de los valores espirituales está ciega y no puede ver la verdad de la palabra de Dios. Tal persona puede ver las cosas terrenales que están cerca de ella, pero es incapaz de ver las cosas espirituales que están lejos de ella. Y a eso se refiere. Corto de vista, estamos ciegos. Está espiritualmente ciega. En su primera epístola, Juan describe a la persona que declara estar en la luz, pero que odia a su hermano, y dice que es como aquel que tropieza en las tinieblas, porque las tinieblas lo han enceguecido. Y mirando la última palabra que en el inciso C, olvidadizo. Esta persona ha olvidado que se le ha purificado de sus pecados pasados. El olvido es nocivo para la vida espiritual. Excluye el pasado y bloquea la memoria de la gracia y del amor perdonador de Jesucristo. Este olvido en sí es un ejemplo del fracaso en el conocimiento de Cristo. Por otra parte, todo aquel que mira a Jesús con gratitud por su salvación y que sigue desarrollando su relación personal con el Señor, siempre recuerda su conversión. Siempre recuerda cuando tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo y que Él le perdonó, lo justificó y lo añadió a la gran familia de Dios. La declaración de Pedro se le ha purificado, y esto tiene que ver con el bautismo. Y esto armoniza con la observación que Pablo hace a la iglesia en Efesios 5, 25, 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento con agua por la palabra. El bautismo, hermanos, es el símbolo de esta limpieza y el sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz, que llegó a ser una realidad. Con el término pasado, Pedro está indicando que alguien que vivió en pecado ha sido convertido, bautizado. Quizás esta persona no llegó a darse cuenta del significado de su purificación, del perdón de sus pecados, razón por la cual no ha roto con su pasado, sino que mezcla la vida terrenal con la vida cristiana. Quizás se fue apartando gradualmente de su compromiso con el Señor, de ser un verdadero discípulo del Señor, a tal modo de olvidar los significados primarios cuando aceptó al Señor y cuando fue bautizado, y de pronto ha regresado a su vida pecaminosa. Veamos algunas consideraciones doctrinales en esta ocasión que están involucradas en los versículos 8 y 9 que estamos considerando en esta ocasión. Para Pedro, la fe es una virtud esencial. Y la menciona al principio de su carta, a los que ha recibido una fe tan preciosa como la nuestra. En el versículo 5 coloca la fe a la cabeza de la lista de las virtudes.
La fe es la madre de todas las cualidades espirituales que el apóstol puede enumerar en esta ocasión. Por consiguiente, no debemos considerar estas virtudes en un orden descendiente de importancia, sino como igualmente significativa en relación con la fe. Preguntamos, ¿es posible que un creyente pueda cantar las estrofas que van en Jesucristo, mártir de paz, hallan las almas dulce solaz, y olvidarse de su experiencia primaria aun cuando fue bautizado? De ningún modo. El bautismo por sí solo no es garantía de que una persona sea salva. El bautismo, hermano, es una ceremonia externa que debe tener su contrapartida en un compromiso interno con Cristo. Pero si la verdadera fe falta en el corazón de la persona que es bautizada, todas las demás virtudes que Pedro está mencionando van a estar ausentes. Juan, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a comenzar a concluir en esta ocasión en lo que nos está diciendo la palabra del Señor a todos nosotros. El tenor, la fuerza del significado de las palabras con que fueron escritas. Acuérdense que fue en el griego helenista. Así que todas estas palabras tienen una fuerza, tienen un significado en cada de una de estas palabras, hermanos. Y fueron bien enérgicas. Si lo fueron en los tiempos neotestamentarios, lo son hoy en día también. ¿Por qué? Porque los estándares de santidad de Dios no cambian. No van a cambiar. Mucho menos el costo del discipulado. ¿Quiere que le diga algo? Mire, vendrán días cuando la sociedad promulgue una planilla cultural específica como la cultura oficial del país. Una política mundana dictada como ley por hombres que no quieren tomar en cuenta a Dios. Pedro nos habla en lo que hemos mencionado en esta ocasión de estas cosas. Y estos son los énfasis fuertes que habla Pedro. Esforzarnos, presentarnos, contribuir, ser constantes, añadir. Habla del desarrollo moral, habla de que tengamos sentido común, habla de tener bajo control, que no debemos desviarnos, habla de practicar. Es más, somos llamados inútiles, miopes. ¿Cómo se siente usted? Necesitamos estas virtudes para ser productivos y dar mucho fruto. Y eso es lo que Pedro tiene en mente cuando él habla de estas virtudes. Para tener una clara y larga visión del propósito de Dios para siempre permanecer con él. ¿Se imagina qué fácil sería poder agregar todas estas virtudes con un solo clic? Usted que maneja computadora tiene su ratoncito por ahí, ese clic. ¿Sabe qué? Lamentablemente no es así como se obtiene. Es un proceso el que necesitamos obediencia, necesitamos disciplina y sobre todas las cosas, ganas de hacerlo, interés por hacerlo. Mismas que serán el combustible para dar el primer paso, hermanos. Quizás usted me diga, hermano Ortiz, eso se escucha muy bonito, pero es difícil llevarlo a cabo. Especialmente cuando somos llamados a amar a nuestro enemigo. No piense por los demás en esta ocasión. Piense en el llamado que Dios hace a usted para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y para ello, Pedro nos lo ha dicho a nosotros en esta ocasión. Y me gustaría que usted al terminar esta actividad
usted pueda tomar su Biblia, vaya a segunda de Pedro, capítulo 1, y si quiere lo lee todo el capítulo para que tenga todo el contexto de lo que Pedro tiene en mente cuando habla acerca de estas virtudes. Primero habla de la fe y luego termina con el amor. Vamos a orar en esta ocasión. Yo no sé cómo se encuentre usted, cómo se siente al escuchar lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Quizás algunas de estas virtudes sean fáciles de hacerlas, o otras no. Pero todo es posible con el Señor, porque Él quiere que nosotros vayamos creciendo, vayamos añadiendo todas estas virtudes a la fe. Y eso es muy importante. Y muchas tienen que ver con nuestra moral y también con nuestra vida espiritual, hermanos. Dios nos ayude en esta ocasión a que nosotros podamos desarrollar estas virtudes que nos ayudarán a crecer y ser mejores personas, mejores creyentes, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. ¿Y sabe qué? El vecino lo sabrá. Cuando usted va al trabajo también lo sabrán y lo notarán. Y ahí se podrá ver los resultados de la obediencia que usted tiene para crecer más en el conocimiento de las cosas del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta ocasión por el mensaje que tu palabra nos lo da a través del apóstol Pedro, Señor. Cuán importante, Señor, es que tú nos ayudes a desarrollar estas virtudes que nos ayuden a acercarnos más como tú eres, Señor. Bendice tu pueblo quien ha escuchado tu palabra en esta ocasión, Señor. Yo no sé en dónde estamos, en qué virtudes estamos desarrollando, pero a diario nosotros tenemos la oportunidad de crecer un poco más, Señor. Eventualmente tenemos que leer tu palabra, Señor. Tenemos que orar, tenemos que acercarnos a ti, Señor. Y dejar que tú hagas la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nos des la fuerza, el valor para manejar en todas estas situaciones. Y que se la gente pueda ver las virtudes cristianas como resultado de nuestra fe en ti, Señor. Bendícenos en esta ocasión. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga.